El Grupo Corporativo del Norte presenta Protagonistas, una ventana abierta a la comunidad. Bien, son las 11:06. Iniciamos un programa más de Protagonistas. Nos acompaña el doctor Gino Retamal, él es coordinador del área de emergencias del Hospital San Vicente de Paúl. Soy Carla Aguas Herrera y vamos a empezar pues un diálogo con el doctor. Bienvenido, doctor Gino Retamal. Muchas gracias. Bien, para iniciar, muchas gracias también por su presencia. Para iniciar, vamos a conversar de un tema que se dio a finales de noviembre, un transporte sanitario aéreo, que ya cuenta también con ese servicio el Hospital San Vicente de Paúl. Cuéntenos de qué se trata este proceso que se está desarrollando y cuáles son las alianzas estratégicas que se realizaron en este tema. Bueno, el transporte sanitario aéreo que se realizó a finales de noviembre fue un transporte, el primero que se hace ya en coordinación con el nuevo protocolo que se socializó a mediados de septiembre del año pasado, ya que anteriormente sí existía transporte sanitario aéreo, pero demoraba mucho, era un transporte que demoraba aproximadamente cerca de 4 a 6 horas en activarse. Con el nuevo protocolo, pues el transporte casi se hace inmediato dependiendo de la disponibilidad de aeronaves. ¿Y esto, por ejemplo, ustedes tienen algún tipo de convenio con alguna institución para poder contar de manera inmediata con este transporte? ¿Qué es un helicóptero? ¿No? Sí, es un helicóptero. Acá en la ciudad de Ibarra solo tenemos para que puedan aterrizar helicópteros, no hay pista para transporte de ala fija. Y bueno, sí, la coordinación se la hace directamente con el EQ911. ¿Sí? El EQ911 se encarga también de coordinar con las aeronaves de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Ya, entonces, ¿y esa coordinación cuánto demora? Es decir, cuando ya está, ¿cuánto demora en aterrizar el transporte? ¿Qué aterriza donde? Me imagino en la parte del Parque Ciudad Blanca. Depende de la nave, depende de la nave. Hay esta coordinación que se hizo fue para que aterrice justo en el parque de Ciudad Blanca. Justamente al final hay un escampado ahí que pudo aterrizar una nave pequeña, pero comprenderá que de las naves de las Fuerzas Armadas son naves, especialmente el Super Puma, es una nave que es como una casa básicamente, es una nave súper grande. En esa tendríamos que coordinar para ver si es que se puede aterrizar la nave en el estadio, que sería la mejor posibilidad, porque obviamente no tenemos postes, viviendas, mucho polvo para que altere a la ciudadanía. ¿Y cuánto demora la llegada? ¿Cuánto demora de la aeronave? Ya, depende. A veces la aeronave esta vez duró 45 minutos máximo, creo que demoró en llegar desde Quito hasta acá, hasta el Mamor. Pero a veces que la nave se encuentra en Esmeraldas o se encuentra también realizando otro tipo de transportes. Entonces, mucho depende de cómo esté la nave que nos vayan a mandar. Si es que está haciendo un transporte y la logran desviar, o si es que se encuentra en tierra y está lista para ser transportada. ¿Esto le cuesta económicamente algo al Hospital San Vicente de Paúl? Absolutamente, un centavo no nos cuesta algo. Este es un beneficio para toda la comunidad, siempre y cuando cumpla ciertos criterios y parámetros. El martes 29 de noviembre justamente es lo que se realizó este traslado de un paciente hacia el Hospital Eugenio Espejo. Un paciente para que sea trasladado de esta manera especial, ¿no? Vía aérea, ¿de qué depende la gravedad del paciente para que se pueda tomar esta decisión? Exactamente, depende mucho de la gravedad del paciente, como usted bien lo dice, puesto que un paciente que se encuentre inestable no puede ser llevado, porque las características mismo de elevar a un paciente a las alturas va a ponerlo más grave, ¿sí? De tal modo que si es que nosotros no logramos estabilizar al paciente, si es que es una patología en la que por el hecho mismo de elevarlo hacia el cielo, al tener menos oxígeno va a complicarse mucho más el paciente. Entonces tiene que cumplir ciertos parámetros médicos, tiene que estar un paciente estable, que no vaya a complicarse, porque pues lamentablemente no tenemos todavía helicópteros especialmente medicalizados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es que tengo un paciente en el cual el tiempo para mí es muy determinante, como un infarto, por ejemplo, un infarto tengo por lo menos las 6 primeras horas para poderlo ya meter a una terapia que pueda ese corazón no lesionarse y soportar. Entonces ese paciente sí puede, si es que está estable, pues puede beneficiarse inmediatamente.
Ahora, otra condición es, por ejemplo, que tengamos techo. El techo lo llamamos, por ejemplo, que tenga las condiciones climáticas, es decir, que no esté nublado, que no esté lloviendo y que sea máximo hasta las 5 de la tarde. Porque pasado las 5 de la tarde ya aquí en el Ecuador no se hacen vuelos de helicóptero nocturnos. Entonces no hay cómo activar en ese caso el transporte sanitario aéreo. Claro, el paciente que fue trasladado el 29 de noviembre fue una persona que fue atropellada. Exactamente. Ajá, entonces, ya en el helicóptero, ¿quién acompaña al paciente? Ya, siempre tiene que ir en el transporte sanitario aéreo, tiene que ir un médico tratante. ¿Ya? El médico tratante ¿por qué el médico tratante y no un médico residente? Porque el médico tratante es el que tiene más experiencia y tiene que ser una persona que sepa qué hacer en el momento que se presenta el caso, ¿sí? En este caso del 29 de noviembre lo transportó mi colega el doctor Juan Pablo Echeverría, que es otro médico emergenciólogo, ¿sí? Y él se encargó durante el vuelo de estabilizarlo. También previamente conocía completamente el caso. Como bien lo menciona, fue un paciente que fue arrollado, le pasó un vehículo por el pecho y tenía múltiples fracturas, tenía una patología que se llama neumotórax y derrame pleural. Obviamente ya lo habíamos estabilizado en la emergencia, pero necesitábamos referirlo a un hospital de mayor complejidad, que ese caso fue el Eugenio Espejo. Así es. En el tema, por ejemplo, de lograr tener esta atención de transporte sanitario aéreo, ¿cuánto demoró este proceso? Porque si bien hablábamos hace un momento, sí se han dado traslados, ¿no?, aéreos de pacientes, pero ¿cuánto tiempo demoró que tenga este logro el hospital? Porque es un logro, pues, que también ya pueda contar con este servicio. Bueno, le cuento que este era el quinto intento nuestro para pasar pacientes que ameritaban. Y lamentablemente las otras ocasiones, recuerdo que tuvimos justito un paciente que ya estaba activada el transporte sanitario aéreo, pero la aeronave se dañó en Quito, se dañó la puerta, entonces como no podía cerrar la puerta ya no se pudo hacer, tuvimos que mandarle por tierra. Y bueno, esta última vez pues demoró en activarse 1 hora exactamente el transporte. En 15 minutos dieron la respuesta positiva y 45 que demoró la nave en llegar. El paciente se benefició de este transporte. Ya es un servicio que cuenta permanentemente el hospital, simplemente con la coordinación del ECO. Exactamente, nosotros tenemos que cumplir los parámetros una vez que tenemos ya la recepción, eso es muy importante. O sea, no es cuestión de que le cogemos y le mandamos a la buena de Dios, sino que tenemos que tener ya la previa recepción en un hospital de Quito, sea el Eugenio Espejo o el hospital que nos pueda recibir, porque recuerden que también tenemos la red de salud. ¿En qué consiste esto de la red pública de salud? Ya. La red pública de salud es una red integrada en la cual actúan todos los hospitales públicos y también los de los hospitales del IES, del ISPA y del ISPO. Hay un acuerdo interministerial y un acuerdo macro en la cual todos los hospitales que brindan este servicio deben de recibir a los pacientes que necesitan un nivel superior de atención del hospital que lo está refiriendo. Únicamente estamos hablando de entidades públicas. Entidades públicas, sí. Esa es la red pública de salud. Pero también hay una red complementaria, que es la red que actúa activando hospitales privados, ¿sí?, sea de mayor complejidad, y los cuales el Ministerio de Salud se encarga, o el Ministerio de Salud o el IES, o dependiendo cómo sea catalogado el paciente, se encargan de los pagos a las entidades públicas, a las entidades privadas. A las privadas. ¿Esto ha dado resultados tal vez o ha existido un poco de resistencia de los hospitales privados? Porque muchas veces han dicho, bueno, a mí no me pagan, o incluso hemos visto que existen deudas pendientes de parte del IES, etc. ¿No ha habido resistencia por parte del sector privado? Sí hay un poco de resistencia. De hecho, hay una resistencia de las entidades privadas hacia la red complementaria, exactamente. Sí hay un poco de complicaciones, pero bueno, los buenos nexos que tenemos con los colegas en Quito sí nos han dado resultado cuando se ha requerido. Pero en realidad hay un poco de complicación, un poco de resistencia a recibir nuestros pacientes del Ministerio de Salud. ¿Cuántos hospitales públicos forman parte de la red? Bueno, en general, casi todos los hospitales de la red pública, todos los hospitales del sector público. De la red complementaria, la mayoría de clínicas privadas. ¿Se puede hablar de un número tal vez o aproximado? Desconozco si hay un número aproximado porque es a nivel país. A nivel nacional. Por ejemplo, no estamos hablando por zonas, por ejemplo, zona 1, Esmeralda, Simbabura, Carchi.
sucumbíos, por ejemplo, es más coordinado entre las 4 provincias o esto se va a la red a lo que es el nivel país? Claro, hay una red local que funciona en la provincia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos llaman continuamente desde Esmeraldas para recibir los pacientes porque allá en Esmeraldas no tienen probablemente un nivel resolutivo como tenemos acá. Sin embargo, pues obviamente también tenemos nuestras limitaciones para poder resolver, considerando que somos un hospital de segundo nivel. Y cuando nosotros no podemos resolverlo, pues ahí sí ya tiene que subir de nivel a un tercer nivel como el Hospital Eugenio Espejo o los hospitales de Quito. ¿Qué significa esto de los niveles? Usted me acaba de decir que el Hospital San Vicente de Paul es de nivel 2. ¿Qué significa esto? Ya, hay 3 niveles de atención. El nivel primario, que es la atención en los centros de salud y los centros de salud tipo C, que tienen una hospitalización corta, ¿sí? El segundo nivel de atención es donde ya tenemos 4 especialidades básicas, que son ginecología, pediatría, medicina interna y cirugía. Y algunas subespecialidades, como nosotros tenemos en el hospital algunas subespecialidades quirúrgicas que podemos dar hasta cierto tipo de atención con limitadas complejidades. Y el nivel 3 ya son hospitales de mayor complejidad, que tienen más subespecialidades, pueden resolver mayores patologías más graves, inclusive subespecialidades como cirugía cardíaca, neurocirugía, que ya tiene un hospital, básicamente tiene solo Quito. ¿Podría en algún momento convertirse el Hospital San Vicente de Paul también en un hospital de nivel 3? Sería ideal tener ya un hospital de tercer nivel en cada zona. Sería lo mejor. ¿De qué depende? Primero depende de la cantidad de camas que tengamos, ¿sí? Nuestro número de camas es limitado todavía, es pequeño en comparación con los hospitales grandes que hay en Quito. Eso en primer lugar. Segundo, del personal, de los médicos especialistas que nos asignan, ¿sí? Nosotros lamentablemente en la zona 1 no tenemos un neurocirujano que nos pueda resolver las patologías, especialmente los traumas craneoencefálicos. Por otro lado, no tenemos un angiógrafo, por decir, que es para los pacientes que están infartados o pacientes que han tenido ataques cerebrales, infartos cerebrales. Entonces, eso nos limita mucho en la atención. Estos pacientes definitivamente tenemos que mandarlos aquí. Se habla de una atención diaria de 300 pacientes a nivel del hospital. ¿Cuántos ingresan al área de emergencia diariamente? En el servicio de emergencia aproximadamente son 100 atenciones diarias en las 24 horas. Esto está dividido en pediatría, ginecología y pacientes adultos, personas adultas enfermas que llegan hacia el hospital. Al área de emergencia también. Y de ellos, ¿cuál ha sido, no sé si se podría dividir de pronto o indicar cuál es la dolencia de la que más padecen los pacientes que se acercan a emergencia? ¿Se puede hacer una estadística de eso tal vez aquí en la ciudad de Ibarra? Sí, tenemos nosotros indicadores que nos dicen cuál es la patología más prevalente. Bueno, al servicio de emergencia, los pacientes adultos, los pacientes con mayor dolencia que llegan es con dolor abdominal, ¿sí? Entre la primera causa. La segunda causa está enfermedades crónicas descompensadas como la diabetes, la hipertensión, y también vienen muchos pacientes con trauma. Recuerden que tenemos una vía muy rápida y se accidentan mucho las personas, hay un poco de responsabilidad vial. Accidentes de tránsito también llegan en su mayoría. Y también llegan, me supongo, se ha visto también que llegan pacientes que son asegurados, que están asegurados al IES, me refiero. Ellos no pueden ser atendidos en el hospital, o en el área de emergencia específicamente. Nosotros atendemos a todos los pacientes y no atendemos seguros. Nosotros atendemos pacientes. Que ellos tengan seguro social es independiente. Nuestra labor como médicos en emergencia es atender al paciente, darle su primer tratamiento, si es que tiene derecho al seguro social, referirlo a la emergencia, si es que el caso no merita, o hospitalización del IES cuando nos logran recibir. Es decir, si una persona asegurada al IES requiere una atención médica en emergencia, no le dicen, por ejemplo, vaya al IES porque usted es asegurado y no puede ser atendido aquí. Depende de la emergencia. Hay que considerar que una emergencia es una patología o una enfermedad en la que pone en riesgo la vida o el funcionamiento de un órgano, ¿sí?, en las últimas 24, máximo 48 horas. Lamentablemente esa concepción no la tienen todos, obviamente por el desconocimiento.
Sin embargo, cuando es una enfermedad que no es una emergencia, sí lo referimos al IES cuando no es una emergencia. Pero cuando es una emergencia, indiscutiblemente el paciente es atendido. Eso está muy bien. ¿Y por qué piensa usted de pronto que pese a que una persona es asegurada prefiere ir al Hospital San Vicente? Porque yo he escuchado comentarios, nos han llamado acá al periódico también, nos han indicado que en el seguro se demoran mucho, no les atienden. Pese a que es también el IES una entidad pública y el Hospital San Vicente también, ¿cuáles son las diferencias? ¿De pronto faltan especialistas o cuál es el problema que existe en la atención entre las dos instituciones también? Bueno, cada hospital tiene sus problemas, ¿no? Y lo bueno del Ministerio de Salud, hablamos de mi parte, que yo hablo del Ministerio de Salud, es que se ha reforzado mucho en la atención primaria y se está educando a la gente para que acuda hacia el centro de salud. Lamentablemente el sistema del IES no tiene una buena atención primaria, como le comentaba, ya es donde deben ir todos los pacientes que tienen gripes, diarreas que no sean complicadas, enfermedades que sean leves realmente. Donde deben acudir es a la atención primaria y en la atención primaria a los centros de salud, exactamente. Y de los centros de salud definir si es que es un paciente que debe ir al hospital o no. El sistema del IES es, digamos, pobre en esta atención primaria, ¿sí? No tienen una adecuada atención, como le comento, de primer nivel, y colapsa el sistema, colapsan los pacientes llegando. Obviamente es un paciente enfermo que necesita atención, no de emergencia, pero sí rápida. Sin embargo, colapsan en el hospital y eso prolonga los tiempos de espera. Porque de hecho se atienden por prioridades, por ejemplo, hay desde la prioridad 1 hasta la prioridad 4, que es una gripe, un dolor de garganta, la prioridad 4, que es, por ejemplo, uno se llega al hospital del seguro desde las 10 de la mañana y toca esperar hasta las 6 de la tarde, o bueno, antes al menos era así, a mí me tocó, por ejemplo, pasar por eso también. Pero ¿funciona el tema de la atención primaria en los centros de salud o todavía la gente no sabe? Porque un asegurado también podría ir en busca de atención primaria a un centro de salud. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Falta conocimiento de pronto por parte también del ciudadano o puede ser que no confíe en los centros de salud y prefiere ir al Hospital San Vicente o al seguro? Bueno, sí, como le comento, se ha trabajado mucho en la atención primaria, se ha trabajado mucho. Ahora podemos decir que ya la gente tiene más confianza en la atención primaria. Sí, antes sí todo el mundo decía, no, yo no me hago atender porque son médicos jóvenes. Sí es cierto que la juventud a veces le puede causar desconfianza a la persona, pero hay que recordar que la tecnología y los conocimientos avanzan y los médicos que estamos más atrás probablemente estemos desactualizados, a pesar de que nuestra labor, aparte de atender pacientes, actualizarnos. Sin embargo, pues los médicos jóvenes traen nuevas tendencias, nuevos conocimientos, nuevos tratamientos probablemente. Entonces yo lo que le invitaría a la población es que confíe en la atención primaria, que acuda a los centros de salud y sea asegurado o no sea asegurado. Obviamente, como les comento, cuando es necesario referirlo a la hospitalización, será referido y será recibido en el hospital. ¿Ya? ¿Cuál es la espera promedio, si se podría decirlo así, del paciente que llega al área de emergencia del Hospital San Vicente de Paúl? Ya, nosotros tenemos un tiempo de espera ya medido inclusive de aproximadamente 15 minutos un paciente que no es un paciente crítico. El paciente crítico es el paciente que está, digamos, en riesgo su vida. Ese paciente tiene una atención inmediata. Se le atiende a lo máximo unos 2 o 3 minutos, tendrá que esperar y pasa al área crítica. Ya, o sea, eso 15 minutos máximo cuando no es, tan grave, ¿no? Pero cuando llega grave inmediatamente. ¿Existe algún presupuesto para el área de emergencia independiente de todo el hospital? Bueno, los presupuestos del hospital, eso no los manejamos los médicos, eso ya lo hace el área administrativa. Sé que sí existen presupuestos designados para cada área. Obviamente la emergencia es un área muy crítica, que necesita insumos, necesita personal, necesita equipamiento. Debe existir un presupuesto. De hecho, incluso hay programas de Mi Emergencia que pasó hace poco, que ya terminó ese programa, en lo cual se asignan fondos para la emergencia. Recientemente, por ejemplo, se invirtió más de $1 millón en lo que fue renovación de mobiliario a nivel general de todo el hospital. El área de emergencias también tuvo un beneficio de este proceso de renovación. Por supuesto, nosotros actualmente hemos tenido ya
Antes teníamos una distribución en el área de emergencia con las camillitas viejas, con las camas viejas. Ya creo que tenían 11 años esas camas. Y ahora las camas son modernas, son eléctricas, las de observación, tenemos monitores nuevos. Hemos incrementado una cama en el área crítica, que antes teníamos solo 2, ahora tenemos 3 con opción a una cuarta en el caso de necesitarse. Antes no teníamos una sala de aislamiento, ahora ya la tenemos para los pacientes que son infectados. De hecho, sí se ha hecho algunas innovaciones y algunas mejoras en el servicio de emergencias. ¿Cuántos profesionales, el número total de profesionales laboran en esta área? Yo actualmente contamos con 3 médicos especialistas de emergenciólogos y tengo 10 médicos residentes, pero a pesar de eso no hace falta. Tenemos un déficit aproximadamente de 10 médicos más para cubrir tanto el área de triaje como el área de emergencia. ¿Y esto va a seguir siendo un faltante o se ha hablado de pronto de que esto se va a solucionar en este año o les han dado un tiempo tal vez de solución? Bueno, siempre tenemos la oferta por parte de la planta central de incrementarnos la nómina, pero tenemos la esperanza de que algún rato tengamos tanto médicos especialistas, más médicos especialistas como residentes y más otro tipo de tratantes como cirujanos o ginecólogos de emergencia. ¿Enfermeras también? Bueno, recién aumentaron la nómina 6 enfermeras más. De las 43 que ingresaron de las pruebas de mérito. Exactamente. ¿Sí? Muy bien, esa es una conversación con el doctor Gino Retamal, él es coordinador del área de emergencias del Hospital San Vicente de Paúl. Son las 11 horas con 27 minutos. Regresamos inmediatamente luego de una pausa comercial. Son las 11 horas con 29 minutos. Continuamos en Protagonistas con el doctor Gino Retamal, coordinador del área de emergencias del Hospital San Vicente de Paúl. Este 2017 se cumplen ya 3 años de la inauguración del ECU 911. ¿Cuál ha sido el aporte que ha existido de los paramédicos específicamente? Porque luego de que se inauguró este servicio también, existe personal que labora en el Hospital San Vicente de Paúl que forma parte del ECU 911. ¿Cómo se ha fortalecido de alguna manera el área de emergencias con este personal? Efectivamente, sí, pues el personal paramédico nos da una valiosa ayuda al servicio de emergencias. Hay que recordar que los paramédicos acuden dependiendo del llamado que hagan la ciudadanía al 911. ¿Sí? Una vez que la persona encargada de la consola de atención del 911 determina si es que es una enfermedad grave o no, o si necesita atención inmediata, despacha una ambulancia y obviamente esta ambulancia va con un personal paramédico. El personal paramédico llega y da una primera atención y dependiendo del caso lo transporta hacia el hospital. Y también trabajan en el área de emergencia, dan el soporte al área de emergencia. Exactamente, también. Sí. Mientras están en espera de las llamadas de emergencia, el personal paramédico se queda en el área de emergencia, ayudándonos a veces a hacer el triaje generalmente, porque actualmente no tengo un personal 24 horas, un médico que me haga 24 horas de emergencia, entonces me apoyo con los paramédicos en el servicio de triaje. ¿Cuántos profesionales son los paramédicos que aportan con este servicio también? 8 compañeros paramédicos. Ya. Se ha fortalecido entonces la atención con el personal prehospitalario, es lo que se denomina ese servicio. Exactamente, la atención prehospitalaria. Ya. Usted me ha dicho, por ejemplo, también de este personal, ¿también ingresaron a lo que es el concurso de méritos también de paramédicos o es un personal que debe participar también en este proceso de pruebas también? Sí, bueno, se les realiza evaluaciones por parte del ECU 911. Ellos están realizando evaluaciones y también ellos entraron por concurso hacia el ECU 911. Ya. ¿Cómo está el tema de la dotación de medicinas en el hospital? Bueno, como estamos en un inicio de año y terminamos el 2016, todos los presupuestos, por más exacto que lo queramos hacer, siempre tenemos un déficit de medicamentos. Sin embargo, nosotros tratamos de optimizar siempre los recursos, optimizar el tratamiento. Lamentablemente, no siempre lo logramos. Sin embargo,
Cuando no tenemos algún medicamento, tratamos de optar en la medida de lo posible por buscar otra alternativa y que tenga en el hospital. Si lamentablemente no se lo logra, pues ahí nos colabora la familia comprando la medicación, pero es poco lo que se manda. Lamentablemente sí tenemos un déficit de medicamentos por el momento. Esperamos que se solvente ya esto conforme llegan los nuevos presupuestos. ¿Qué es necesario mejorar en el área de emergencia? Bueno, primero la comunicación. Recordemos que un paciente, como su nombre dice, tiene que tener paciencia. Y hay veces que no tienen esa paciencia. Hay ciertas personas que llegan con cierta prepotencia a la emergencia en nombre de las autoridades. Y cuando les evaluamos no es realmente una emergencia, sino es una enfermedad que puede todavía esperar, como primera cosa. Y la comunicación debe mejorar. Y segundo, pues que sí necesitamos más personal, más insumos y más especialistas. ¿Qué es lo que destaca usted en el área? Bueno, actualmente, como le comento, hemos mejorado ya los ambientes, ¿sí? Estamos poniéndole todo nuestro empeño, todas nuestras ganas, todos nuestros conocimientos para atender de mejor manera a los pacientes, darles nuestro mejor soporte científico, soporte técnico y obviamente tener la capacidad de poder resolver más en nuestra provincia sin tener que poder enviarlos a otras ciudades. Claro, algo de una precisión nada más. Nos indican que el transporte aéreo que se realizó fue el 29 de diciembre, o sea, casi antes de finalizar el año. Sí, tiene ya, razón. Entonces, pero además de este transporte que tienen un servicio, me parece ideal pues que puedan transportarse también vía aérea. También lo hacen vía terrestre, ¿no? Con los paramédicos, los profesionales que laboran en el hospital. ¿Esto de qué depende también para poder transportarse en las ambulancias? ¿Existen las ambulancias el número adecuado para prestar este servicio también? Bueno, a veces sí nos quedamos, dependiendo del número de pacientes, como le comento, sí nos quedamos sin ambulancia, a veces descubiertos en la provincia porque rebasa a veces nuestra capacidad operativa. Depende de cada tipo de paciente, ¿sí? Cuando el paciente puede tolerar un transporte de más o menos de 2 horas que se demora a Quito, lo mandamos por vía terrestre. Obviamente por costos es más económico que mandarlo por aire. Y además, digamos que él puede tolerar un viaje por tierra y no le quitaríamos la oportunidad de otra persona que esté más grave que se transporte por aire. Eso se lo ha hecho, frecuentemente lo hacemos desde el hospital, frecuentemente mandamos pacientes a Quito, no solo a Eugenio Espejo, sino como le comenté por la red integral, también lo hacemos por red complementaria a otras clínicas. Habitualmente mandamos en la semana, por lo menos hacemos unos 10 transportes a Quito, sea por las ambulancias propias del hospital, las que no son de transporte secundario, como transporte primario. Las ambulancias que tiene el ECU 911 con el Ministerio de Salud son ambulancias dotadas de medicación, de equipos que pueden ir monitorizando un paciente. ¿Cuántas más harían falta para optimizar también este servicio? Habría que hacer algún estudio dependiendo de la población, porque obviamente tengo 2 ambulancias en el hospital del CISECU, pero también hay otras ambulancias como las del distrito, de las poblaciones aledañas, que también tienen una ambulancia. Así es. Bueno, usted está desde 2013 como coordinador de esta área de emergencia. ¿Qué cambios usted ha hecho ya en este tiempo, prácticamente desde 2013, y ya 3 años prácticamente se estaría cumpliendo también en este año? ¿Qué cambios usted ha realizado en el área? Bueno, primero mejoramos la parte del triaje, porque antes no teníamos triaje, ¿sí? El triaje es la clasificación de pacientes dependiendo de la gravedad. Pasa primero el más grave, el que está menos grave lo ponemos en un tiempo de espera prudente. Eso como primera cosa. Segundo, pues hemos capacitado a nuestros médicos. Lamentablemente tenemos una rotación de médicos residentes. Antes tenía 14 médicos residentes, ahora solo tengo 10. Porque los médicos van buscando su especialización, salen del hospital y pues no tenemos la reposición de los médicos al año. Sin embargo, pues con los que me voy quedando, los
tratamos de irlos capacitando, de ir mejorando sus conocimientos, de actualizarles, de mejorar conductas, de cambiar actitudes, porque eso sí era un problema anteriormente, que la actitud de las personas era, digamos, muy encerrada, no había la relación con los pacientes. Y el último cambio pues, que realizamos fue en los ambientes. Antes teníamos una distribución inadecuada. Estuve también en el proceso de acreditación del hospital. El hospital ya acreditó en abril del año pasado. Tenemos la acreditación de Canadá. También estuvimos inmiscuidos estrechamente en este proceso. En el tema de acreditación internacional. Exactamente. ¿Falta tal vez otro parámetro también para otra acreditación también, o esa es la máxima que se puede obtener como hospital? La acreditación la hicimos con el nivel oro. Hay 3 niveles de acreditación. Nosotros actualmente lo hicimos con el nivel oro. Nuestro objetivo es avanzar al siguiente nivel, que es el titanio, y después al nivel diamante. ¿Y esto de qué depende? Eso sí depende primero de mantener el nivel oro. Ya. Y ese es un proceso duro. Es un proceso bastante complicado porque va de la mano de lo personal, de los insumos, de las autoridades, también de la cooperación de toda la comunidad. Y una vez que se mantenga el nivel oro, vienen luego los procesos de confirmación, de supervisión y a pasar a los siguientes niveles. ¿Usted considera que de pronto existen los médicos, me refiero por ejemplo a los que se gradúan, luego siguen su nivel de posgrado, etcétera, le ven mal de pronto al sector público? Hemos visto por ejemplo médicos que han renunciado tanto del seguro, no sé si sea el mismo fenómeno en el Hospital San Vicente de Paúl, porque no deben cumplir por ejemplo sus horas laborales en hospitales públicos y prefieren estar en su servicio en lo que es la atención privada. ¿Cree que existe una cierta resistencia por parte del médico para laborar en el sector público? Bueno, por experiencia personal, yo siempre estuve del lado del sector público, pero sí hay de todo. Hay gente que al sector público no entran por nada del mundo, y hay otras personas que nos gusta la labor que cumplimos y nos metemos de lleno al sector público. Pero en general no podría decir que haya un rechazo, más bien todo el mundo busca, porque realmente en los hospitales públicos es donde los médicos nos formamos. De hecho, yo me formé en el Eugenio Espejo, toda mi vida la pasé allá, entonces fui creando esa conciencia casi. Yo no creo que existan médicos que se hayan formado solo en la parte privada. Más bien yo pensaría que los médicos nos formamos más en el sector público porque tenemos mayor facilidad de acceso al paciente, podemos practicar, no directamente, pero por lo menos hacemos nuestra labor clínica con el paciente directamente. En el sector privado pues no es un acceso directo por el paciente, no se puede aplicar todo lo que se va aprendiendo en el camino de la formación de médico. Entonces yo creo que todos los médicos al menos tenemos por lo menos de ese lado, o esa cuña metida en nuestra formación, de que vinimos desde una parte pública. Ya en otro tema también, hablando ya del ámbito, no tanto político sino legal, en el Código Integral o Código Orgánico Integral Penal ya se penaliza, se podría decir también, la mala práctica profesional, no necesariamente la mala práctica médica, pero sí la mala práctica profesional en la que se inmiscuye una posible mala práctica médica. ¿Usted qué opina de que exista este tema también aquí en el Código Penal, en el que un médico, por ejemplo, puede ser judicializado también? Bueno, partiendo del concepto de que el médico no actúa con maleficencia, sino siempre buscando el bienestar del paciente, el tema es demasiado complejo, ¿sí? Demasiado complejo, pues mi punto de vista personal. No debimos haber sido criminalizados, probablemente debe haberse establecido alguna diferencia. Sin embargo, pues de lo que he conversado con amigos abogados entendidos en el tema, pues la ley anterior nos ponía en peor contexto que en la actual. Lamentablemente yo considero que hay una mala interpretación del código, ¿sí? Porque creo que a todos le están buscándole una mala práctica,
Y la mala práctica como tal debe cumplir los 3 parámetros que son la inobservancia, inoperancia y el dolo específicamente. Antes, yo lo que recomiendo es, antes de pensar en una mala práctica, buscar realmente si es que hubo las 3 condiciones. Caso contrario, se expone a que nosotros como médicos también, como seres humanos, padres de familia también, tengamos el derecho a defendernos. Claro, y más que todo desde el punto de vista ciudadano, por ejemplo, también, porque puede ser que las personas, los familiares de los pacientes, por ejemplo, es duro soportar el hecho de que un familiar muera de pronto en medio de una cirugía, en medio de una atención, y también ellos tal vez ven a esta ley o a este proceso también legal como una facilidad para poder denunciar, o sea, como que las denuncias serían también, o aumentarían las denuncias, aunque no necesariamente sea una mala práctica médica en este caso. Desde luego que sí, obviamente, y entendemos, es entendible también que el dolor que causa la partida de su familiar le golpea a una persona. Sin embargo, pues no siempre la culpa va a recaer en el médico, ¿sí? Hay muchas condiciones de pacientes y personas que pueden dificultar el cuadro, dificultar o complicar en muchas de las ocasiones los cuadros. Nosotros no andamos con un letrero en el que diga soy alérgico a, y andamos con hay personas que desconocen alergias, por decir uno de los casos, a ciertos medicamentos. Y yo como médico, a veces si una persona llega inconsciente y no me puede decir, yo actúo dependiendo a mi conocimiento de lo que he aprendido, pero no puedo determinar de que tal o cual medicamento lo hice por matar a este paciente o por dejarlo incapacitado, si no lo hice, dependiendo del caso. Claro. Sin embargo, pues, eso se ha tomado a veces como bandera para decir, le denuncio por mala práctica médica. Como le digo, en el contexto de un paciente todo el mundo es diferente, todo el mundo tiene su forma de ser y su organismo puede reaccionar muy distinto de uno con otro. Entonces, yo siempre estoy en el lado de que no actuamos para matar a un paciente o hacerle daño. Siempre estamos tratando de buscar el bien de cada persona. Y a mí como médico al menos no me gusta que mi paciente quede enfermo o que quede peor aún muerto. Como médico me siento mal cuando fallece un paciente en mis manos. Y obviamente no lo hice con mi actuación médica, no la voy a hacer encaminada a que enrumbe su muerte, sino a que quede vivo. Bien, también existe en el tema legal el asunto de lo que es la donación de órganos. ¿Usted de pronto ha podido palpar que existe todavía esa solidaridad de pronto de pacientes que ya fallecidos, pues no, pero que todavía tienen condiciones para convertirse en donantes? Ya tenemos esta realidad aquí en la ciudad, en el hospital, aunque no podamos ser un hospital en donde se realicen este tipo de cirugías, pero ¿existe ya esta coordinación o se han dado casos ya desde el área del Hospital San Vicente de Paúl? Bueno, en ese ámbito de la donación de órganos yo creo que estamos todavía en pañales, ¿sí? Comparativamente con Latinoamérica, por ejemplo Argentina tiene un sistema de donación de órganos impresionante. Nosotros recién estamos, está centralizado la parte en Quito y Guayaquil y Cuenca, las 3 mayores ciudades del Ecuador, donde sí se realizan trasplantes de órganos. Lamentablemente nosotros los procesos están muy largos todavía, ¿sí? Es decir, nosotros si reportamos un paciente que ha cumplido los criterios para donante vivo de órgano, se nos pone cuesta arriba el tener que tener un paciente, de paso le comento que mantener un paciente donante de órgano vivo es más complicado que mantener un paciente crítico, un enfermo, digamos, que estamos dando el órgano. Porque para este paciente tenemos que tenerle bien los riñones, el hígado, el corazón, todo lo que podamos sacar, siempre y cuando haya sido la aceptación. Eso por un lado. Y por otro lado, la educación de la población todavía es pobre en este tema, puesto que hay todavía mucha resistencia a la creencia de que tiene que irse con todos sus órganos y no consideran que ese mismo paciente por lo menos puede dar la vida a 5 personas más, ¿sí? Todavía hay la resistencia. Cuando yo trabajaba en el Eugenio Espejo había todavía esa resistencia que teníamos pacientes ideales para poder donar. Sin embargo, pues la familia se negaba a hacerlo. A pesar de que ahora la Constitución y la ley dice que todos somos donantes potenciales,
Sin embargo, se respeta, no podemos irnos por encima de la voluntad de la familia. Inclusive en la ley lo que especifica es que en el registro civil ya nos preguntan a nosotros si queremos ser donantes. Todos somos potencialmente donantes, como usted dice, solo que expresemos lo contrario. O sea, nosotros podemos decir, yo no quiero ser donante y por eso no deseo hacerlo. Y desde el hospital entonces se puede decir que aún no se ha reportado de pronto a alguien, qué sé yo, de pronto alguien con muerte cerebral y que pueda ser donante de corazón, por ejemplo. No se ha reportado todavía aquí desde el hospital hacia... Hemos intentado de hecho, pero todavía, primero que el INDOT todavía no cuenta todavía con, digamos, creo yo, con los insumos y personal necesario para poder hacer como por ejemplo, funciona la red en Estados Unidos, en la cual uno se reporta a un paciente potencialmente donante que ya cumple con todas las condiciones, entonces ahí sí va un helicóptero, sea la hora que sea, llega, lo coge al paciente, lo capta, lo lleva hacia el sitio, lo compara con los que la lista de espera que tienen, con todos los, si es que es apto o no, y pues se procede, eso es inmediato. Acá todavía estamos en pañales, como le comento, se está haciendo en las grandes ciudades, todavía no se ha articulado, o por lo menos no hay una buena articulación con las provincias. Eso hablamos de Ibarra, peor si es que fueran los hospitales más pequeños como el Atuntaqui, Cotacachi, que ni siquiera comunicación hay completamente directa con el INDOT. Claro, entonces este proceso todavía es necesario mejorarlo, entonces para hablar de una verdadera coordinación. Por ejemplo, aún así se han realizado más de 200 trasplantes en lo que fue 2015, entonces bueno, aunque estamos en pañales, pero todavía falta por mejorar, o al menos es lo que se espera. También pacientes que desde aquí, por ejemplo, desde el hospital puedan reportarse para salvar otra vida o otras vidas también. Sí, de hecho debería articularse mejor la situación a nivel país de esta situación del trasplante de órganos. Ahí funcionaría mucho más el transporte sanitario aéreo. Claro, ahora que tenemos ahora que ya tenemos articulado, pues tranquilamente, si ya se reporta uno, la nave llega, lo carga el paciente y lo lleva al sitio, a los hospitales que están acreditados para trasplante. Así es. También, ¿usted cómo ha visto en el transcurso del tiempo que ha cambiado la percepción de la gente en cuanto a lo que es la calidad de atención en el sector público? Porque si vemos en décadas anteriores, podríamos decir que como que no era muy bien visto el tema del hospital público. ¿Usted ha visto que ha habido un cambio con el pasar del tiempo? Sí, ha habido un cambio, ha habido mayor acogida ya para el sector público. De hecho, pues, primero por la parte económica, ¿sí? Porque ahora ya no todos tienen para hacerse ver en una clínica privada. Entonces, como obligadamente, digamos, tiene que ir al sector público, pues sí hay el cambio, por lo menos estamos trabajando constantemente en el cambio de actitud del médico, de la enfermera, del auxiliar, hasta del personal de guardianía, para que por lo menos nos presentemos como humanos y saludemos y tenga una atención. ¿Antes no era así? No, anteriormente, si es que alguien lo recuerda, si usted lo recuerda, el guardia era el más enojado y él determinaba si era grave o no, sin el conocimiento previo del médico. Ahora ya no, el compañero guardia tiene que ejercer su función, que básicamente es controlar el flujo de personas. Ahora, eso también es un llamado de atención a la población. La emergencia como tal es un cuarto pequeño de paso, ¿sí? Que es una sala en la cual los pacientes están en espera de que lo mandemos a la casa, lo mandemos a la hospitalización, al quirófano y en el peor de los casos a la morgue. El hecho es de que no pueden estar todos los familiares metidos en la sala. O sea, quisiéramos tener una sala para cada paciente, pero no es esa la realidad. Sí tratamos de dar información a todos los familiares, pero no siempre se cumple eso porque hay una afluencia masiva de pacientes. Entonces, como le comentaba, a veces los pacientes son impacientes, pero peor es el familiar que llega demasiado impaciente hacia la sala, en busca de una atención inmediata, en busca de una información. Tratamos de dar información, como le comento, a todos, pero no es que llega y ya con hacerle un escáner visual le voy a dar un diagnóstico. No, a veces tenemos que esperar un poco, dar tiempo a que lleguen los exámenes, que llegue el resultado de la radiografía o de la tomografía que le hagamos, y dependiendo de eso tomar una decisión. Y debemos darle información a un grupo de familiares,
¿sí? A veces nos entienden, a veces no nos entienden, a veces viene de uno en uno y tenemos que dar información de uno en uno de un mismo paciente. Entonces, esa es una solicitud a la ciudadanía, que llegue una persona, nos tenga un poco de paciencia y sea el encargado de compartir la información al resto de la familia. Así es, y también en el tema, un logro para el hospital, que en 2015, aunque no es un área pues que se relacione tanto con emergencia, pero un logro, por ejemplo, que no existieron muertes maternas en lo que fue 2015 en la provincia de Moura, y eso es a lo que se debe encaminar también. De hecho, bueno, somos parte de la emergencia, tenemos la atención de ginecología. Las pacientes embarazadas que llegan solicitando atención ni siquiera pasan por el triaje, ya pasan directamente, y esto ha sido un beneficio para nuestras pacientes embarazadas, ya que no ha habido, como usted bien dice, muertes maternas en el 2015, y que eso sí es una catástrofe. Eso es una catástrofe nacional, ni siquiera solo de la provincia. Eso es un indicador de salud muy severo cuando muere una mujer embarazada. Y el hecho de haberlas hecho pasar directamente a las pacientes embarazadas ha beneficiado mucho para que no tengan que esperar. Las mujeres embarazadas máximo tienen que esperar entre una atención y otra, pero no tienen que esperar a que todos sean atendidos y después la embarazada, no. Ellas pasan directito. ¿A qué usted considera que se deba esto? Claro que es un logro, como le decía, el hecho que no haya muertes maternas en 2015, pero en anteriores años sí han existido. ¿Qué ha cambiado para que esto no ocurra? No queriendo responsabilizar a los profesionales médicos, pero algo debió haber pasado para que, por ejemplo, en este año ninguna mujer haya muerto en la labor de parto. Como le comentaba anteriormente, la atención primaria es vital para este proceso. Porque la atención primaria tiene que la mujer que ya está en este proceso irse controlando. Los controles prenatales son muy importantes para evitar las muertes embarazadas. Y en la atención primaria, bueno, pues ahora también le comento que como se están formando médicos familiares, hay cerca de 40 médicos de la zona 1, de médicos familiares, que ellos son los que van a estar encargados de la captación de las mujeres embarazadas, de los controles prenatales y de identificar cuáles están en riesgo y con problemas para poderlos, es así, enviarles a los hospitales para que sean más observadas más detenidamente, o si es que es necesario hospitalizarlas. Entonces, el cambio se ha dado en la atención primaria, inicialmente. Y que se repita eso este año y todos los años. Obviamente, entonces ahora, como le comento, este año ya terminan los médicos familiares, que también hacen su rotación por el servicio de emergencia, por el hospital. Ellos serán los encargados de disminuir más aún, no solo las muertes de mujeres embarazadas, sino también deberá disminuir las enfermedades crónicas, las enfermedades que son prevalentes, disminuir las que hayan sido las enfermedades que son prevenibles, como la varicela, por ejemplo. Hace pocos, antes teníamos sarampión. Entonces, esto es porque se refuerza la atención primaria. Eso es lo básico, entonces. Exactamente, eso es una atención preventiva, no curativa. Prevenir. El Viernes Santo del año pasado hubo un susto pues en el hospital cuando por la amenaza de bomba que existió, hubo que trasladar a los pacientes al Coliseo Luis Dero Franco. Se vivió un extenso drama en el hospital, pero ventajosamente ahí se pudo actuar de manera rápida para que de pronto, y también oportuna, para que ningún paciente de emergencia, por ejemplo, pueda afectarse más o, si es posible, morir. Sí, bueno, pues fue una situación muy sui generis, digamos, porque en un Viernes Santo, pues quién iba a imaginar que nos amenazan de ponernos una bomba, pero como usted bien lo dice, afortunadamente no hubo desgracias que lamentar. Hubo ligeras pérdidas que en realidad en el balance en general fueron mínimas en comparación a lo que realmente pasa cuando hay una amenaza como tal. Pero pérdidas más fueron de insumos, se perdió un tanque de oxígeno. Pero no se perdieron vidas. Pero no se perdieron vidas, exactamente. Y como, bueno, pues ahí en ese tiempo se activó el plan de contingencia. Los pacientes estuvieron en un tiempo récord de 40 minutos aproximadamente, estuvo evacuado cerca del 99% del hospital. Los que no se pudieron evacuar eran los pacientes que estaban demasiado críticos, pegados allá a máquinas. Hubo una buena coordinación con el hospital de IES, nos recibieron a los pacientes que estaban
ya con el embarazo, al final del embarazo, dando a luz, con los niños que estaban, los neonatos. Y bueno, pues fue, digamos, una desgracia que se pudo salir adelante. ¿Qué experiencia dejó esto? Bueno, pues primero que había que mejorar una cadena de llamadas, ¿sí? Porque en cierto momento la cadena de llamadas no funcionó en cierto momento. La otra situación, pues ya dejó la chispa en todo el personal de que en el momento adecuado tiene que actuar de una forma más pausada, tranquila, ¿sí? Y no generar pánico. Afortunadamente no hubo situación mayor de pánico en el hospital, más allá de 2 o 3 personas que huyeron del sitio, pero pues el resto del personal se comportó muy bien, mantuvo la calma y pues ayudó a la evacuación de los pacientes. Dejó una lección como de un simulacro, se puede decir, aunque un poco un a la fuerza, forzado, ¿no? Básicamente, un simulacro forzado. Sí, y usted, bueno, también trabaja en el Hospital de los Valles, en la ciudad de Quito. ¿Cómo se divide el tiempo para que pueda también puedan contar con su presencia acá en el Hospital San Vicente de Paúl y no pueden existir ese tipo de dificultades de pronto debido a que usted también trabaja en otro hospital de otra ciudad más que todo? Bueno, pues ahí sí toca partirse a veces. Bueno, yo como médico hospitalario, los médicos hospitalarios generalmente tenemos esa doble vida de la privada y la pública. Pues generalmente divido mis horarios, ¿sí? Todos los días llego al Hospital San Vicente de Paúl, pero cuando salgo de Quito estoy en la tarde. Y los fines de semana, pues acá solo cumplo llamadas en el San Vicente de Paúl, nos dividimos las llamadas entre los 3 médicos tratantes, coordino. Pero nunca se descuida esta área tampoco. No, siempre estamos alertas al llamado. Como le digo, como vemos 3 médicos tratantes, dividimos las llamadas y cuando esté de llamada, pues me toca coordinar en el otro hospital para que no tener turno allá y no estar en Quito. Pero entonces demuestra también de su calidad como profesional, si es que es requerido o es tomado en cuenta también en las 2 instituciones. Pues así nos toca dividirnos, pues hay que buscar un mejor sustento. Claro, ¿y qué significa ser médico? Para mí, por lo menos mi concepto de ser médico es un concepto de servicio, servir al prójimo, dar lo mejor de mí para sanar la dolencia del prójimo. ¿Qué espera lograr en este año en el área de emergencia del Hospital San Vicente de Paúl? A ver, este año yo lo que debo mejorar, digámoslo así, es bajar mis tiempos de espera. Generalmente las encuestas de satisfacción, la mayor cantidad de personas se quejan del tiempo de espera. Entonces yo quiero mejorar eso, mi tiempo de espera, mejorar el flujo de cómo llega el paciente, si ya es atendido. Eso pues haremos los trámites necesarios para poder mejorar. ¿Depende de qué? Yo, de mi análisis, lo que he visto es falta de personal. No hace falta personal, lamentablemente. Actualmente solo tengo 2 médicos de guardia en toda el área de emergencia para pacientes adultos. Tengo un médico de guardia para niños y un ginecólogo posgradista en ginecología. Pero a veces si llegan ya 5 pacientes juntos, no pueden atender más que a 2. Entonces los otros 2 tienen que esperar. Y si por, digamos, mala suerte llega un paciente crítico, ya ocuparía los 2 médicos del paciente crítico y los otros tendrían que ponerse en tiempo de espera. Entonces quisiéramos mejorar eso. Pero se necesita más personal y eso se podrá realizar en este año, se podrá lograr en este año. Pues lo vamos a buscar. ¿Cuántos médicos harían falta para poder lograr que el tiempo de espera disminuya? El año pasado pues hicimos un análisis con mis colegas emergenciólogos y lo que necesitábamos era por lo menos necesitábamos 10 médicos tratantes divididos entre cirujanos, traumatólogos y otros emergenciólogos y médicos residentes, 5 residentes más. ¿Y cree que se va a eso lograr este año? Para ser sincero, creo que no, pero esperamos hacerlo, por lo menos ir incrementando paulatinamente. En todo caso, pues su misión en este año será mejorar entonces estos tiempos
Sí, de hecho eso es lo que nos hemos planteado de objetivo este año, mejorar nuestros índices de satisfacción al usuario. Claro, y bueno, el paciente también que se impacienta, como usted bien dice, porque esperar sí resulta un poquito complicado, tanto para el paciente como también para los familiares. Muchas veces no sabemos nosotros cómo es lo que trabajan en los consultorios ya dentro ya del área de emergencia. Desde luego, a veces, como le comento, un paciente crítico demanda de la atención por lo menos de 2 médicos, ¿sí? Y cuando están solo 2, y el resto tiene que ponerse en paciencia realmente, activar su concepto de paciente. Así es, pues esperemos que este año entonces se cumpla la expectativa especialmente de esto y que se siga mejorando la calidad de atención en el Hospital San Vicente de Paúl, en todas las áreas específicamente. Así hemos llegado al final del programa Protagonistas con el doctor Gino Retamal, coordinador del área de emergencia del Hospital San Vicente de Paúl. No olviden el reprise de este programa este domingo a las 12 horas a través de 102.7 Radio Los Lagos en la provincia de Imbabura y 99.3 en la provincia del Cachi. Muchas gracias, doctor Retamal, por su presencia en Protagonistas. Muchas gracias también por la invitación. Siempre agradable. Gracias. El Grupo Corporativo del Norte presentó Protagonistas, una ventana abierta a la comunidad.